Este mensaje fue predicado el día 17 de agosto del año 2025 por el hermano Ray Cormier y se titula Dando fruto, parte 5. Maybe we can all stand. We've been sitting there quite a while. Si podemos ponernos de pie, ya hemos estado sentados por un buen tiempo. Heavenly Father, once again, we do thank you for your abundant goodness. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu abundante gracia y bondad, Your faithfulness to us from day to day, Heavenly Father. por tu fidelidad que nos das cada día. As we look into the Word of God, once again, we just pray that you would move upon it to Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pedimos que tú te muevas our understanding. sobre ella y que nos traigas entendimiento. Use this time, use this mind. In Usa este tiempo, Señor, usa esta mente. the name of Jesus Christ, we pray. Oramos y te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may be seated. Amén, se pueden sentar. I intended to change my subject, but Tenía la intención de cambiar el tema para el día de hoy, mine hasn't gone anywhere else, so we'll just stay with that title. pero mi mente ha estado enfocada en la misma cosa y por eso vamos a continuar con el mismo tema, Bearing fruit, dando fruto. bearing fruit. Faith and fruit and the Word of God are all so closely La fe y el fruto dentro de la palabra de Dios están muy entrelazados entre sí, connected. están muy conectados. You can't have fruit without faith. Usted no puede dar fruto sin tener fe. And if you have faith, you'll produce fruit. Y si usted tiene fe, entonces va a producir fruto. Kind of thing is where my mind is. Eso es de lo que quiero hablar el día de hoy. Bearing fruit is our representation of the Word of God El dar fruto es nuestra representación de la palabra de Dios that's on ground in our time. que está sobre la tierra el día de hoy en nuestro tiempo. Fruit is seasonal. El fruto se da por temporadas. When God reveals something to the body of Christ, Cuando Dios le revela algo al cuerpo de Cristo, it is the responsibility of the believer es la responsabilidad del creyente to embrace it, el abrazar eso, to bear fruit of it, el dar fruto de ello and move forward with it. y avanzar con ese fruto. So, we can say, I have faith because I believe the creation story. Podríamos decir, yo tengo fe porque creo en la historia de la creación. I have faith because I believe Noah's flood. Tengo fe porque creo en lo que pasó durante el tiempo de Noé, en ese diluvio. I have faith because I believe Shadrach, Meshach, and Abednego. Tengo fe porque creo la historia de Abednego, Mesac. Perdón, es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. But as Fred has brought out just lately, faith Pero como nuestro hermano Fred ha mencionado recientemente, la fe is activated when there's a fresh word on ground. se activa cuando existe una palabra fresca sobre la tierra. And that's kind of where my mind is, and we'll En eso es en lo que me he estado enfocando esta semana try to go with that. y vamos a tratar de hablar de eso. I'm going to start in something very familiar. Voy a comenzar con algo que ya conocemos bastante bien. Malachi
Malaquías, Malachi, and I'll just read it because y solamente lo voy a leer, that's where we're at. porque ahí es donde estamos. Eso es lo que estamos viendo. Malachi chapter 4, Malaquías 4, verse 5. versículo 5. Malachi chapter 4, verse 5. We're all familiar with that. Ya todos estamos familiarizados con este versículo. And the writer starts out with the word behold. Y los escritores, o el escritor, perdón, de esta escritura comienza diciendo, he aquí. And if I may say, behold means take special notice. Y esta sería una expresión como queriendo decir, pongan bastante atención, o aquí hay algo bastante especial. There's something going to happen, so the writer says, behold. Había algo que iba a ocurrir, por eso el escritor de esta carta dijo, he aquí. I will send you Elijah, the prophet, He aquí yo os envío el profeta Elías, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. And may I say, the virtue is not in the carrier. Y voy a decir esto, el poder, la virtud, no se encuentra en el mensajero. The virtue is in the Lord, of course. Ese poder obviamente que viene del Señor. But the virtue is in that special anointing Esa virtud que Dios le da a esos hombres es esa unción especial that rests on Elijah. que vino y descansó sobre That Elías. Elijah anointing. Esa unción de Elías. And that is an attribute that comes out of the mind of God for a specific reason. Y ese es un atributo que sale de la mente de Dios y Él hace eso con una razón específica. And a specific time frame. Y eso viene en un tiempo específico también. It's not just an idle thing, No es algo que se le ocurrió a Dios de un instante a otro any old way. o algo antiguo por allá que se le ocurrió traer nuevamente de regreso. There's a specific thing that God is looking at, and He's saying, behold. Hay algo muy específico que Dios estaba mirando en ese momento. Por eso la escritura dice, he aquí. O en otras palabras, pongan atención. I send you Elijah before the great Porque yo les envío al profeta Elías and dreadful day of the Lord. And we antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. know the great day was His first coming, Y ya sabemos que el gran día del Señor fue su primera venida, when He died on the cross. cuando Él murió en la cruz. And the Elijah anointing at that time Y la unción de Elías en ese tiempo rested on a man called John the Baptist. descansó sobre un hombre llamado Juan el Bautista. Again, I will say, that is a special anointing Y se lo voy a repetir una vez más, esa es una unción especial that comes out of the mind of God for que sale de la mente de Dios a specific time y es dada en un tiempo específico and a specific reason. por un motivo específico. We live our lives, I'll use the word careless. Muchos de nosotros hemos vivido nuestras vidas de una manera, pues sin prestar atención, podría decirse. Muy descuidadas. We'll see how it works out. We'll Vamos a ver qué resulta, cómo salen las cosas. try this. God is not that way. Pero Dios no es de esa manera. He does things because He knows. Él hace las cosas porque Él sabe lo que va a ocurrir. He does things to accomplish a particular purpose. Él hace cosas porque Él quiere que cierto propósito se cumpla. He doesn't have an eraser on his pencil. Él no tiene un borrador en su He lápiz. does it because it works. Él hace las cosas porque sabe que van a funcionar. So before that great day
Entonces, antes de ese gran día, is his first coming, the dreadful day se encontró allí la venida del Señor, ¿ve? Pero el día terrible is the second coming of the Lord. es la segunda venida del Señor. And when you read the sixth seal, Cuando usted se pone a leer el sexto sello, the day of the Lord is a dreadful day. se puede dar cuenta que el día del Señor durante ese tiempo realmente es un día terrible. It is God destroying the planet, Básicamente Dios está allí destruyendo el planeta. basically. So the spirit of Elijah is going to come before that day. Entonces el espíritu de Elías tiene que venir antes de que llegue ese día terrible. And that day, as we know now, is not that far off. Y ese día, como ya lo sabemos, no falta mucho para que se cumpla. So what the writer is saying, there's a coming of the spirit of Elijah before, Lo que el escritor estaba diciendo aquí, nos estaba diciendo, ese espíritu de Elías viene antes and after, if I y may después. put it that way. Podríamos ponerlo de esa manera. And that special anointing, not the individual carrier. Ahora, esa unción especial, y no me estoy refiriendo a la persona que la recibe o al mensajero, That special anointing pero esa unción especial shall turn the hearts of the fathers to the children, en el versículo 6 dice, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Cuando dice él, no está hablando de una persona, se está refiriendo a la unción que tiene esa persona. and we know when John the Baptist was on ground in his time, Sabemos que cuando Juan el Bautista estuvo sobre la tierra en su tiempo, there was many branches of Judaism. había muchas ramas del judaísmo. It was the Pharisees, the Sadducees, Estaban los fariseos, los saduceos, the Zealots, los los celotes, era otro grupo de judíos, así como los fariseos, pero se llamaban los celotes. the Essene Jews. There was different, Los asinjus y diferentes grupos. let's say for the sake of what we're saying, Y simplemente para conectar eso con lo que estamos hablando, different denominations at podríamos decir que había diferentes denominaciones allá en el tiempo de Jesús. that time that were supposed to be representing the will of God Y se suponía que ellas deberían de estar representando la palabra de Dios for its time. para su tiempo. So John is on ground, and Y Juan en ese momento estaba allí en ese lugar, when Juan el Bautista. you look at the short account that is given, Y si pone usted atención a la pequeña historia que nos cuenta la Biblia de lo que ocurrió ahí, when John is starting his ministry, repent for the kingdom of heaven is at hand, cuando Juan comenzó a predicar acerca del reino de Dios, cuando él comenzó con su ministerio y les estaba predicando diciendo arrepiéntanse porque el reino de Dios se aproxima, some of the religious heads, algunas de esas cabezas religiosas, spies, whatever you want to call them, espías o como usted quiera llamarlos, they went out and they were sneaking around, ellos comenzaron a salir de una manera disimulada, escondidas, and when that anointing struck John, y cuando esa unción descendió sobre Juan el Bautista, he said, "You generation of vipers, él les dijo, ustedes, generación de víboras,
Who has warned you to flee from the wrath to come? ¿Quién os ha dicho que podréis escapar la ira de Dios? All I'm saying is that anointing was there not to rebuke the sinner. Lo único que puedo decir es que esa unción estaba allí no para reprender a los pecadores, Not to rebuke the unbeliever, no para reprender a esos incrédulos, but the make-believer, the organized structure, sino que esos creyentes manufacturados, esa religión organizada, whatever, o como usted quiera llamarle, whatever's on ground that's representing the will of God, that special anointing y durante ese tiempo, esa unción especial, ese mensaje de Dios para ese tiempo, is there to deal with it, se encontraba ahí para lidiar con ese tipo de organizaciones y personas. to reveal it, to expose it. Ese mensaje salió allí para exponer a todo eso que era falso. So, the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. And we know that the spirit of Elijah in our day has rested on an individual. Y sabemos que el espíritu de Elías para nuestro tiempo vino y descansó sobre un individuo, William Branham, that William Branham. spirit of Elijah Él tuvo ese espíritu de Elías, rested on him. descansó sobre él. And that special anointing operated similarly. Y esa unción especial trabajó de una manera muy similar. Different time frame, Sí, esto ocurrió durante un tiempo diferente, but it operated in a similar way. And pero también operó de una manera muy I'll similar just say what comes to my mind. a lo que pasó en el tiempo de Juan el Bautista. Just like they were trying to trip up John the Baptist, Y lo que se me viene a la mente cuando pienso en esto es cómo ellos trataron de hacer caer a Juan el Bautista, de ponerle trampas. these people tried to infiltrate some of Brother Branham's meetings También en este tiempo algunas personas trataron de infiltrarse en esas reuniones del hermano Branham, and tried to embarrass him, trataron de avergonzarlo, tried to so-called expose him, trataron de exponerlo como un falso profeta. and similarly, that anointing Y de la misma manera, esa unción would be on Brother Branham, que se encontraba ahí sobre el hermano Branham, and he would expose. How many understand that? lo que hacía es que él expuso a todos los falsos. ¿Y cuántos entienden lo que estoy diciendo? That spirit of Elijah, that anointing operates a certain way. Eso me muestra a mí que ese espíritu de Elías viene y opera de cierta manera, And it's for a certain purpose. cuando Dios usa eso para cumplir su propósito. There is no benefit to the plan of God No existe ningún beneficio dentro del plan de if Dios it's just up in the air, si ese plan solamente está allí flotando en el aire, somewhere, nowhere. en algún lugar y nadie lo conoce Nobody knows what it is. y nadie sabe cuál es el plan de Dios. In order to be of a benefit, we have to identify it. Para que el plan de Dios pueda ser de beneficio para nosotros, debemos nosotros de ser capaces de identificarlo. And we have to see what it's doing and what direction it's moving the body of Christ. Y debemos de saber hacia qué dirección nos está llevando y hacia dónde está llevando ese plan de Dios al cuerpo de Cristo. So let's just go to Isaiah. Entonces vayamos al libro de Isaías. With that in mind of the spirit of Elijah, Ahora, con todo esto que mencioné del espíritu de Elías,
chapter 40 of Isaiah. Capítulo 40 de Isaías. Comfort ye, verse 1, comfort ye Versículo my 1. people, saith the Lord. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 41. Isn't that a wonderful, ¿Qué acaso esto no es maravilloso? a wonderful thing? ¿No es algo maravilloso? The Lord is saying, comfort ye, my people. El Señor está diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío. God is more concerned about us than we are about ourselves. Dios está más interesado en lo que nos ocurre que lo que nosotros mismos nos interesamos a veces. When you really analyze the heart of God, He is more concerned with us Si usted analiza el corazón de Dios, se puede dar cuenta que Él está más interesado en lo que nos ocurre a nosotros que lo que a veces nosotros mismos lo estamos. than we are of ourselves. Because our understanding is so limited. Porque nuestro entendimiento es muy limitado. Comfort ye, my people, saith the Lord, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. saith your God. Speak ye comfortable to Jerusalem, and cry unto her, Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, for she hath received of the Lord's hand double for all her sins. y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. The voice of him that crieth in the wilderness, Dice versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En inglés dice preparad el camino que lleva a nuestro Dios. And we know that's in reference to John the Baptist. Y sabemos que eso estaba haciendo referencia a Juan el Bautista. John quoted that in his ministry. Juan, de hecho, mencionó esta escritura durante su ministerio. Where my mind goes, there was no doubt in John's mind what En lo que me pongo a pensar es que en la mente de Juan no existía duda alguna he was doing de lo que él estaba haciendo and what he was quoting. y las escrituras que él estaba citando. It's amazing the assurance of faith. Para mí es algo sorprendente cuánta seguridad en la fe él tenía. The assurance of revelation. It gives Qué seguridad él tenía de lo que le había sido revelado. you a place to stand Eso le da a usted un lugar donde pararse and firme. a direction to go in. Y entiende usted claramente en qué dirección está usted caminando. It's not a wishy-washy, well, we'll try this kind of No es como decir, bueno, vamos a intentar hacer esto, a ver si nos sale bien y a ver a dónde nos lleva. thing. No, el plan de Dios no es de esa manera. The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada o enderezar el camino que nos lleva a nuestro Dios. Every valley shall be exalted, Todo valle sea alzado and every mountain and hill shall be made low, y bájese todo monte y collado and the crooked shall be made straight, y lo torcido se enderece and the rough places plain. y lo áspero se allane. And when you look at the ministry, the two ministries of John the Baptist and Brother Branham in the end, Cuando usted pone atención a lo que ocurrió en ese ministerio que dos ministros recibieron, estoy hablando de Juan el Bautista y del hermano Branham, there is a tremendous similarity to it. puede usted darse cuenta que hay una gran similaridad entre ambas ocasiones. Entre, sí, ese ministerio que ha venido dos veces. Verse 5.
Versículo And the glory 5. of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la for verá, the mouth of the Lord has spoken it. porque la boca de Jehová ha hablado. And back up to verse 4. Every Ahora, regresando ahí al versículo 4, valley shall be exalted. In other words, todo valle sea alzado, dice ahí. he that humbleth himself En otras palabras, todo el que se humille shall be exalted. será exaltado. He that exalteth himself shall Y aquellos que se alzan o se exaltan be humbled. It's van a ser humillados. basically what that's saying. Eso es lo que dice ahí, básicamente. And if we will just acknowledge in a repentive way Si solamente pudiéramos reconocer de una manera, a manera de arrepentimiento, toward the Lord, he will delante de Dios, do that. esto es lo que el Señor haría por If nosotros. the heart is not sincere to begin with, Si el corazón de un hombre no es sincero desde un principio, the scripture can't operate on that type of person. la palabra de Dios no puede ir y operar o actuar en ese tipo de personas. If you're not sincere, your repentance is not genuine, Si usted no está siendo sincero, entonces su arrepentimiento tampoco lo es. then it won't operate. Y esa unción de Dios no puede operar en usted o trabajar. Rough places made plain. I'm not Dice, y lo áspero se allane. going to read any more of that. Ya no voy a leer más de esto. Let's go to Ahora quiero que vayamos a Matthew chapter 7. Mateo capítulo 7. Matthew chapter 7. Mateo capítulo 7. Matthew chapter 7, Mateo capítulo 7. verse 13. Versículo 13. We're titling this Bearing Fruit. And Hemos titulado este tema Dando fruto. I'll say again, bearing fruit Y se lo voy a repetir una vez más. El dar fruto is our representation es nuestra representación of the Word of God, the de la palabra de Dios, fresh Word of God that's de esa palabra fresca de Dios on ground in our time. que está sobre la tierra en nuestro tiempo. That's what your fruit is. Ese es el fruto que usted está dando. And that, in order for that to operate, there has to be faith. Y para que eso pueda trabajar en usted, usted necesita tener fe. So, verse 13 of chapter 7 of Matthew. Entonces, Mateo 7:13. Enter ye in at the strait gate. Entrad por la puerta estrecha. And I kind of was wondering why he used the word strait. Enter ye in. Y yo me estaba preguntando por qué él usó esa palabra, estrecha. In at the strait gate. Entrad por la puerta estrecha. And in the light of all I said this morning, Y teniendo en cuenta todo lo que he dicho esta mañana, the strait gate is the revelation of the will of God la puerta estrecha es la revelación de la palabra de Dios for our time. para nuestro tiempo. Jesus said, enter in there. Jesús dijo, entrad por esa puerta. The strait gate is La puerta estrecha the operation of the will of God, the word of God, es esa operación o ese actuar de la palabra de Dios that's on ground in our time. That's que está sobre la tierra en nuestro tiempo. what the strait gate is. Esa es la puerta estrecha. Because he looks at the reverse and he says, Porque luego él lo ve del lado contrario y dice, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición.
when you put these side by side, Cuando usted compara estos dos, the straight gate, I'll say again, is a revelation of the will of God. y se lo voy a repetir, la puerta estrecha es la revelación de la palabra de Dios. The broad way is not organized crime. El camino ancho no se está refiriendo a ese crimen organizado. The broad way is not somewhere out in the unbelieving world. El camino ancho no se trata de vivir una vida ya en el mundo como un incrédulo. You have to put them side by side. Usted tiene que compararlos uno en contra del otro. The broad way, El camino ancho, if you look at the religious world today, is si usted pone atención a lo que hace el mundo religioso en este tiempo, totally crooked. usted puede darse cuenta que eso está totalmente torcido. If I may use the terminology of the scripture, ¿Ve? Podemos usar las mismas palabras que nos dicen las escrituras. because there's about 14 versions of the Baptist organization. ¿Ve? Hay como 15 diferentes versiones de los bautistas allá afuera. There's a half a dozen versions of Pentecost, Hay como 12 versiones diferentes de los pentecostales. a dozen versions of the holiness movement. Una docena de versiones del movimiento de la santidad. So the religious world, from a scriptural standpoint, Entonces, el mundo religioso, desde un punto de vista escritural, is crooked. está torcido. You're walking, you're going. Usted camina entre ellos y tiene que ir de aquí para allá y dar vuelta acá. Every which way. How many understand? I'm not, Y no hay un camino recto que le diga exactamente qué seguir. not expressing that very good. Y quizás no estoy expresando esto bastante bien, But that's referring to the religious world. It's not referring pero esta escritura se está refiriendo al mundo religioso. to the unbelieving world No se está refiriendo al mundo de los incrédulos, that goes their way. que van por su camino sin prestar atención a las cosas de Dios. Broad, wide is the gate. Go Dice, porque ancha es la puerta. to the church of your choice. Ve, escoge la iglesia que más te guste a ti. And when I say this morning, remember that spirit of Elijah has been on ground. Y con todo esto que les estoy diciendo el día de hoy, hay que recordar que el espíritu de Elías aún ha estado sobre la tierra. In our generation, Él vino en nuestra generación. it has sent something that the will of God is going to build on. Él dejó el fundamento, algo sobre lo que la palabra de Dios iba a continuar construyendo. And I've said many times, no matter what you believe, Ya he dicho muchas veces, no importa lo que usted crea, whether it's in the natural flow of life, si ya sea que nos estemos refiriendo a algo en lo natural, de este estilo de vida en lo natural, or the spiritual flow of life, o si estamos hablando del estilo de vida espiritual, when you reach a certain understanding, cuando usted alcanza cierto entendimiento, somewhere it had a beginning. usted no llegó ahí de la noche a la mañana, eso tuvo que tener un principio en algún momento. Somewhere somebody said something, Quizás hubo alguien que dijo unas palabras, whether it's new technology, no importa si usted escuchó eso a través de la nueva tecnología que existe hoy or whatever. o lo que haya sido. It has a start. Eso tuvo un comienzo. And in the plan of God, the spirit of Elijah started something, if I Y dentro del plan de Dios, ese espíritu de Elías causó algo en usted. may say that. ¿Ve? Pudiéramos decirlo de esa manera. The spirit of Elijah, and for the sake of where my mind is, Ese espíritu de Elías, y simplemente para relacionar todo esto con lo que estoy diciendo, there is no excuse for not recognizing the position that played in the plan of God. no existe excusa alguna para no darse cuenta que todo esto fue
se encontraba dentro del plan de Dios. Because if you're going to throw that out the window, Porque si usted simplemente va a ignorar lo que Dios trajo a través de ese espíritu de Elías, I can say this, you've got nothing to build with. entonces yo le tengo que decir a usted, cualquier cosa que usted tenga, el fundamento que usted cree tener, no es el correcto. No tiene usted el fundamento correcto para seguir construyendo usando la palabra de Dios. Let me understand. The early ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? New Testament apostles knew what they were building with. Mire a esos apóstoles del Nuevo Testamento. Ellos sabían exactamente sobre qué fundamento estaban construyendo. And they did a good job. Y claro, ellos hicieron un muy buen trabajo. When you read the book of Acts, Cuando usted lee el libro de los Hechos, the whole plan of God todo el plan de Dios, after 3.5 years, después de 3 años y medio, was dropped on their shoulders. les fue entregados en los hombros de estos apóstoles. And they carried out the will of God. We still got Y ellos cumplieron con la voluntad de Dios. their writings. Nosotros aún estamos utilizando esas cartas que ellos dejaron. We use their writings. Aquí estamos leyendo esas cartas. Again, I will say, the plan of God has to start if it's going to move forward. En otras palabras, el plan de Dios tiene que comenzar en algún lado, en algún momento. Si todo esto tiene que avanzar, If it's going to move in a certain direction, it has to have a starting si el plan de Dios tiene que avanzar hacia cierto punto, él primeramente tuvo que tener un punto de comienzo. point. And that includes people. It Y eso incluye a personas, includes a body. incluye a un cuerpo, It includes a ministry. incluye a un ministro. And in our day, it was that spirit of Elijah Y para nuestro tiempo, eso Dios lo trajo a través de ese espíritu de Elías, that rested on William Branham que descansó sobre William Branham. to draw out a people Eso tuvo una reacción, eso causó que personas salieran de donde estaban. that would eventually make the bride of Jesus Christ. Y eso comenzó a sacar o a atraer a la novia de Jesucristo. That's the starting point, if I may say that. Pudiéramos decir que ese fue el punto de comienzo para este tiempo. Okay. Muy verse bien. 14 says, Versículo 14 dice, brought us the way that leadeth, 13 says, brought 13, us the way that leadeth to destruction. porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. And Jesus says, because. En inglés dice a la destrucción. Y luego mire lo que dice Jesús, dice, y muchos son los que entran por ella. Straight is the gate. Pero dice, entrad. Versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta And narrow is the way y angosto el camino which leadeth unto life, and few there be that find it. que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. When you look at the religious world today, Cuando usted ve al mundo religioso el día de hoy, even in the little city of Moncton, inclusive aquí en la ciudad de Moncton, they're going 50 different ways. ellos están caminando en 50 direcciones distintas. Every Sunday, supposedly looking for the will of God. Cada domingo supuestamente ellos están tratando de encontrar la voluntad de Dios. But Jesus said, straight is the gate. Pero Jesús está diciendo aquí, estrecha es la puerta. Straight in the sense that revelation should not be tampered Estrecha en el sentido de que esa revelación no tiene que ser alterada and have men's
interpretation, y no tiene que tener interpretaciones personales de hombres man's addition, man's ni cosas que ellos le quieran agregar subtraction. o cosas que la mente humana le quiera quitar. The gate is straight. La puerta es estrecha. If we understand the will and the word of God, that gate is Y si entendemos cuál es el plan y la voluntad de Dios, entonces sabemos que esa puerta straight. And Jesus said it's narrow es estrecha. Jesús mismo lo dijo, es una puerta estrecha. and few. Y muy pocos son los que la hallan. Few that be that find it. Is that not playing itself out? ¿Que acaso eso no se está cumpliendo en nuestro día? This is all connected. Todo esto está conectado. There's all kinds of excuses can be made of Hay muchas excusas que se pueden hacer. why something is a certain way. Las personas dicen, bueno, lo hacemos de esta manera por esto, esto y esto. But if it doesn't incorporate the will and the plan of God, Pero si eso no está yendo conforme al plan y a la voluntad de Dios, it's just someone's interpretation of it. entonces lo que ellos creen que es correcto es simplemente la interpretación personal de alguna persona Of whatever. o lo que sea que ellos digan que es. And he goes on. Y aquí continúa diciendo, He said, straight is the gate. él dijo, estrecha es la puerta. Verse 15, he says, Versículo 15, beware of false prophets. guardaos de los falsos profetas. And you have to put them side by side. You can't put Usted tiene que poner esto uno al lado del otro. false prophets out somewhere Usted no puede apartar o mover estos falsos profetas en otro tiempo, que eso no aplica hoy. in the unbelieving world or wherever. You Usted no puede ponerlos con ese grupo de incrédulos allá en el mundo. have to put it within the will and the plan of God. Usted tiene que ver dónde encaja esto dentro del plan y de la voluntad de Dios. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. I'm a Christian. I love Jesus. Ellos vienen y dicen, yo soy cristiano, yo amo a Jesús, Second person of the Trinity. el cual es la segunda persona de la Trinidad, dicen ellos. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? And we don't have that in this movement. Ahora, nosotros no creemos tales cosas en este movimiento. We have other things. Nosotros hemos recibido otras cosas. But it's side by side Pero usted tiene que comparar esto, una cosa al lado de la otra. of the true plan of God. Tiene que comparar eso que es falso con lo que es el verdadero plan de You Dios. can't look at one in the plan of God Usted no puede decir, bueno, esto que es este mensaje aquí está dentro del plan de and Dios, the other one way out left field somewhere. pero esto de lo que está hablando la Biblia aquí aplica ya en el mundo, allá en algún otro momento. Inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruits. Dice que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. You shall know them by their fruits. Dice, por sus frutos los conoceréis. Does the movement represent the Word of God that's on ground in our day? ¿Acaso ese movimiento representa la palabra de Dios que ha sido dada para este día y para este tiempo? Do they do that? ¿Acaso esas personas, esos profetas están cumpliendo la voluntad de Dios? Jesus said, you will know them by their fruits. Jesús dijo, los van a conocer por sus frutos. If they're not bearing fruit, Si esas personas no están dando fruto,
not representing this fresh word of God, y no están representando esta palabra fresca de Dios, and we know where that came from. entonces sabemos de dónde viene sus palabras. You know, we know what God has done. Ya sabemos nosotros las cosas que Dios ha hecho. If they can't represent that, Y si estas personas no pueden representar la palabra de Dios correctamente, they're automatically in the negative category. entonces ellos se encuentran en la categoría negativa automáticamente. And where my mind goes, not looking at any individual, Ahora, en lo que mi mente se pone a pensar con todo esto, y yo no estoy apuntándole el dedo a un individuo específico, in your last breath, God be merciful to me. pero yo he estado pensando y he dicho, Dios, cuando dé mi último suspiro, por favor, ten misericordia de mí. There's always room for repentance. Siempre está, bueno, hay bastante y ha habido bastante oportunidad para arrepentirse. But the scriptures is going to be fulfilled and the plan of God is going to unfold in a certain way. Pero estas escrituras van a tener que cumplirse en cierto punto y el plan de Dios va a continuar cumpliéndose como Él lo designó. Ye shall know them by their fruits. Again, Dice, por sus frutos los conoceréis. and I want to say, Y quiero repetirle esto una vez más. does the movement bear fruit of this revelation? ¿Acaso los diferentes movimientos que existen hoy de religiones, ellos están dando fruto de esta palabra? It does not. No lo están haciendo. It will not. No pueden hacerlo. And if we look at the scripture right, Si analizamos, vemos las escrituras de la manera correcta, it's not even possible. ni siquiera es posible que ellos hagan tal cosa. According to the scripture, ¿Ves? Según lo que nos dice las escrituras. a corrupt tree cannot Dice, un árbol corrompido no puede dar buenos frutos. bear fruit. No puede dar buenos frutos. But a good tree, he can't help it. Pero un árbol bueno, de la misma manera, él no puede prevenir dar fruto. Está en su naturaleza el dar fruto. A good tree can't help. Un árbol bueno no puede, no puede detener el dar fruto. No one has to twist my arm to bear fruit of this revelation. No existe nadie que pueda venir a doblarme el brazo, a forzarme a no dar fruto de esta revelación. It's thrilling. ¿Ve? Es interesante, es una emoción bastante impresionante. I don't know what words to use. En realidad no sé qué palabras usar. It exposes a huge amount of stuff. Esta palabra viene y expone tantas cosas a la luz, Both negative and positive. tanto negativas como positivas. I don't have any trouble bearing fruit of that. Para mí no hay ningún problema en dar fruto de esta palabra. The movement does. Pero aquellos seguidores de esos diferentes movimientos, ellos batallan. The movement does not, cannot, will not. Esos seguidores de esos movimientos no pueden, no quieren y no van a dar fruto Bear fruit of this word of God. de esta palabra de Dios. There's a connection in it. It's just not obsolete. Ve, hay una conexión en todo esto. Usted simplemente tiene que poner atención. You shall know them by their fruits. Dice, por su fruto los Do conoceréis. men gather grapes of thorns and figs ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. A good tree Ahora,
El árbol bueno da buenos frutos. A good tree. El árbol bueno, A born again tree. un árbol que ha nacido de nuevo. A tree that's in the will and the plan of God. Un árbol que se encuentra dentro del plan y de la voluntad de Dios. As I said earlier, I do not have trouble bearing fruit Como les dije anteriormente, yo no tengo ningún problema en dar fruto of this revelation. de esta revelación. A good tree cannot bring forth evil fruit. Dice así, todo buen árbol da buenos frutos. Dice, no puede el buen árbol, versículo 18, dar malos frutos. It's not, 2 and 2 is 4. 2 más 2 es 4. Do I open my mind far enough to say, well, it could be 5? ¿Acaso necesito abrir mi mente a tal punto que yo diga, bueno, pues es posible que quizás 2 más 2 sea 5, si usted tiene una mente abierta? You never know, you know. Quizás sea posible, no se sabe exactamente, hermano. The Lord can do anything. El Señor puede hacer cualquier cosa. And that religious idea that Ese tipo de ideas religiosas goes, solamente tratan de llevarlo a usted, de descarriarlo. a good tree cannot bring forth evil fruit. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. This revelation will only expand. Esta revelación lo único que puede hacer es expandirse. It's not possible for it to contract. No es posible que esta revelación de parte de Dios se haga más pequeña. It will expand. No se puede contraer. Lo único que puede hacer es expandirse. The movement will contract. Aquellos seguidores de esos diferentes movimientos allá afuera, ellos sí se contraen. They will go into stuff Ellos empiezan a hablar de ciertas that cosas if time were to last, y si el tiempo suficiente pasara, we would scratch our heads. nos quedaríamos rascándonos la cabeza con las revelaciones que ellos sacan. But this revelation is going to expand. Pero esta revelación verdadera de Dios se expande, crece, It's going to open up more and more. va a mostrar aún más y más cosas. That's all it can do. Es lo It's único que puede hacer. all it can do. Es lo único que puede hacer. It can't do anything else No puede hacer otra cosa. because it's the will and the plan of God bearing itself, Porque ese es el plan y la voluntad de Dios cumpliéndose cada día, working itself. avanzando cada día. It includes people. Y ese plan de Dios incluye a personas, It includes a ministry. incluye a un ministerio. It has to. Tiene que ser así. It can't just be some idea floating somewhere. No puede venir, no puede ser una idea que apareció flotando de la nada. Tiene que venir de algún lado. It has to take on that, Tiene que tomar esa forma, starting with the spirit of Elijah empezando con ese espíritu de Elías. and moving from there. Y de ahí Dios hace que su plan avance. And verse 19, Ahora, versículo 19. every tree that bringeth not forth good fruit Todo árbol que no da buen fruto is hewn down es cortado and cast into the fire. That's y echado en el fuego. not a good ending. Ese no es un buen final. Okay, Muy bien. last time we spoke, La última vez que hablamos, we ended with 1 John terminamos en Primera de Juan, chapter 3, capítulo verse 3 6, y versículo 6, which says, y que dice así: whosoever abideth in him
Todo aquel que permanece en él sinneth not. no peca. Whosoever abideth in him Todo aquel que permanece en él sinneth not. no peca. Jesus said, a good tree cannot Jesús dijo, un buen árbol no puede bring forth evil fruit. dar malos frutos. Just another way of expressing it. ¿Ves? Es simplemente una manera diferente de expresar la misma cosa. Whosoever abideth in him Dice, todo aquel que permanece en él sinneth not. no peca. There's no way the born again believer No hay manera alguna de que un creyente nacido de nuevo can sin against the will of God. peque en contra de la voluntad de Dios. We all make mistakes, we all do bad things. Y sí, todos nosotros cometemos errores, todos nosotros hacemos cosas malas. That's not referring to that. Eso no es a lo que se está refiriendo aquí. There is no way that you can sin. No hay manera alguna de que usted pueda pecar. I find that hard to express. Y quizás no estoy encontrando las palabras correctas para expresar esto. I cannot sin against the will of God. Yo no puedo pecar en contra de la voluntad de Dios. I just can't. No es posible. It's not who I am. No, yo no soy ese tipo de personas. But the movement, Pero hay personas en esos diferentes movimientos. don't listen to Moncton. Ellos no tienen temor de decir, oh, no los escuchen. No oigan a esos predicadores de Moncton. And you know what's being said? Y usted sabe lo que aquí se predica. The true believer cannot do that. El verdadero creyente no puede hacer tal cosa. There's no way he can sin against the will of that's what No hay manera alguna de que él pueda pecar en contra de la voluntad de Dios. Eso es a lo que se está refiriendo aquí. whosoever abideth in him sinneth not. You Todo aquel que permanece en él no peca. cannot sin against the will of God and say, Usted no puede pecar en contra de la voluntad de Dios, pararse y decir, oh, it's just them guys. oh, es su imaginación, palabras de It's hombres. not. Eso no es verdad. If it's a revelation inside of you, Si existe una revelación dentro de usted, it burns. eso va a arder. Somewhere it's got to come out. De alguna manera eso va a tener que salir. The will of God is that way. La voluntad de Dios es así, de esa manera. Somewhere it's got to come out. De alguna manera esa revelación que Dios le ha dado va a salir. And how you express yourself Y, de la manera en que usted se exprese. and how you look at the will of God. ¿Ve? De la manera en que usted entiende la voluntad de Dios. Now, the rest of that verse says, Ahora, la otra parte de este versículo dice así. whosoever sinneth Todo aquel que peca against the will and the plan of God en contra del plan y de la voluntad de Dios, hath not seen him, neither known him. ni le ha visto ni le ha conocido. Again, you have to lay this all over the movement. Otra vez, esto aplica a todos esos seguidores de esos diferentes movimientos allá afuera. I have a little something written down. If you reject Aquí hay algo que escribí y dice así, si usted rechaza the present day word of God, la palabra de Dios presente para este día, you are automatically sinning. usted automáticamente está pecando. That's how the scriptures are written. Así es como está escrita la palabra de Dios. It's not referring to
No se está refiriendo a... I can do some miserable things sometimes. Yo a veces puedo hacer cosas bastante miserables. It's not referring to that. Pero aquí la palabra de Dios no se está refiriendo a nada de eso. It's referring to the will of God is on ground, Esto se está refiriendo a la voluntad de Dios que ha venido a la tierra para este día. I'm just going to read a couple of things. Solo voy a leer un par de cosas más. Faith is only activated, that's how I'm expressing it, La fe solamente es activada y esta es la manera en que yo lo estoy expresando. faith is only activated when there is a fresh word. La fe es activada solamente cuando existe una palabra fresca. You don't need it in the creation story. Usted no necesitaba fe durante el tiempo de la creación. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Faith is connected to the fresh word of God. La fe está directamente conectada a la palabra fresca de Dios. Faith is activated La fe se activa when there is a fresh word. cuando hay una palabra fresca. Without faith, it's impossible to please God. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. These scriptures are, to me, are coming alive. Para mí estas escrituras están vivas, están brincando en las páginas de la palabra de Dios, More than they ever have. más de lo que habían estado en tiempos anteriores. Faith is activated when there is a fresh word. La fe es activada cuando existe una palabra fresca. Without faith, it's impossible to please God. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Faith cometh by hearing, La fe viene por el oír and hearing by the word of God. y el oír la palabra de Dios. There's a connection. Hay una conexión. That fresh word of God, Esa palabra fresca de Dios, faith is, that's where faith operates. ve, así es como opera la fe. There's another scripture that says, whatsoever is not of faith Hay otra escritura que dice, todo aquello que no es de la fe is sin. es pecado. In the light of all I've said this morning, Y a la luz de todo lo que les he dicho esta mañana, whatsoever is not of faith todo lo que no proviene de la fe is sin. es pecado. You have to put that somewhere. Usted tiene que aplicar eso en algún lado. It's not just an isolated, or it applies somewhere, we'll know. No se trata de decir, bueno, aquí está una escritura de la Biblia, en realidad no sé de qué se trata, pero yo creo que aplica esto en algún momento, en algún lado. Oh, ¿Quién sabe, quién sabe realmente dónde aplica esta escritura? someday Quizás algún día esto aplique o se cumpla. it operates. No, dice que es una operación, la operación de fe. Whatsoever is not of faith is sin. Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. People that are looking at the plan of God, Hay personas viendo el plan de Dios, the revealed word of God, esa palabra revelada de Dios, and sinning against it. y aún así están pecando en contra de ella. There's no forgiveness for that. No hay perdón para tal cosa. There's no blood that covers that. No existe ninguna sangre que pueda cubrir eso. And what is so amazing? Una de las cosas más impresionantes, There are people that can live their whole Christian life es que hay personas que pueden vivir toda su vida cristiana and not possess faith.
y nunca haber tenido fe. It's just a lifestyle. ¿Ve? La fe es un estilo de vida. It's what they do. Es lo que ellos hacen. They have accumulated a certain amount of knowledge and Ellos han acumulado cierta cantidad de entendimiento stuff. o de conocimiento They live their whole lives. y estas personas viven toda su vida. I'm not saying it's a bad life, but Y yo no estoy diciendo que vivieron una vida mala, faith is not expressed in it at all. pero la fe nunca se llega a expresar en la vida de esas personas. Nunca. And I wrote as well. También tengo otra nota que puse aquí. The other part is we just can't have our heads full of truth La otra parte de esto es que tampoco podemos tener nuestras cabezas llenas de solamente verdad and our hearts empty y nuestros corazones vacíos of a commitment to Jesus Christ. sin hacer un compromiso con Jesucristo. I have to have a commitment to Jesus Christ. Yo necesito tener un compromiso con Jesucristo. I prefer that over my head jammed full of a bunch of stuff. Yo prefiero eso antes que tener mi mente llena de conocimiento. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? There's two sides to this, or two ways of looking at it. Hay dos partes de esto, ¿ve? Hay dos maneras de ver esto. And if you're just not interested in truth, Si usted simplemente no está interesado en la verdad, you're not interested in that's one thing. esa es una parte, ¿ve? But if I have no commitment to Jesus Christ, I just want to jam my head. Si yo no hago un compromiso hacia Jesucristo y solamente necesito o quiero recibir conocimiento en mi cabeza, You know, ask a million questions and know everything. si yo solamente quiero hacer 1000 preguntas y saberlo todo, That's not much value to that. eso tampoco le ayuda a usted, no tiene mucho valor eso tampoco. Just to finish up, Y yo creo que ya para terminar, John the Baptist Juan el Bautista, made the crooked ways straight. él hizo que esos caminos torcidos se enderezaran. The prophecy said he would. La profecía decía que él iba a hacer eso. By the revelation of the will of God, he brought, A través de la revelación de cuál era la voluntad de Dios, él pudo traer, it cut a path o que él pudo traer, mejor dicho, eso cortó o abrió el camino through the Judaistic religion of that day. Sí, haciendo a un lado todas esas creencias del judaísmo, diferentes creencias que existían en su tiempo. John the Baptist made the crooked ways straight. Juan el Bautista enderezó el camino que todas esas religiones judías habían torcido. So did Brother Branham's ministry in our day. Y también el ministerio del hermano Branham enderezó el camino en nuestro tiempo. It cut through every denomination that was represented in his day. Eso cortó por cada una de esas denominaciones que estaban representadas en su tiempo. And it stood by itself. ¿Ve? Y ese camino Dios lo abrió para que permaneciera como el único verdadero camino. And we're still building on it. Y nosotros aún el día de hoy estamos construyendo encima de eso. To me, that is the greatest vindication of his ministry Para mí eso ha sido la vindicación más grande de su ministerio, than anything. más que cualquier otra cosa. The fact that we are still building with it. El hecho de que nosotros hasta el día de hoy continuamos construyendo encima de ese cimiento. It had to have a start. Eso tuvo que tener un principio. It started with the spirit of Elijah Y comenzó con ese espíritu de Elías, that rested on a man que called descansó sobre un hombre William Branham. que se llamó William Branham. Heavenly Father,
Padre Celestial, thank you for this day. Dismiss your children with your blessing. gracias te damos, Señor, por este día. Te pido que lleves a tus hijos a sus hogares, dales de tu bendición. Give us traveling mercies. Be with Sé con cada uno de nosotros en el camino, Señor. each one. In Jesus Christ's name we pray. Y con cada uno de nosotros te pido y oro en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amen.